Hola, queridos seguidores, bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Antes de arrancar, recuerden suscribirse, dejar su like y compartir este video con quien no se pierde ni un detalle del mundo del espectáculo. Pónganse cómodos, porque lo que traigo hoy ha hecho vibrar a todos. El universo de la televisión turca vuelve a estar en llamas, y esta vez el motivo son las palabras inesperadas y directas de Erkan Merik sobre Asal Suba y el eco que esas frases han provocado tanto en Turquía como en España. Él, con su carisma, su seguridad y su creciente presencia en eventos europeos, se plantó hace unos días en una gala brillante en Madrid y dejó varios titulares que corrieron como pólvora por las redes. Todo comenzó en la alfombra roja, bajo los flashes, cuando un periodista lanzó la pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta, pero que todos llevaban en la mente. Si la química entre Asal y su compañero de rodaje traspasara la pantalla y se hiciera real, ¿qué clase de pareja serían? Erkan no se apresuró. Hizo una pausa, esbozó una sonrisa apenas perceptible, y respondió algo que dejó descolocados a muchos: Asal y su compañero no van a vivir el amor verdadero. Porque hay algo muy real en la vida de Asal. Lo que ella y yo compartimos no fue un simple guión. Ella no traicionaría esa verdad, lo nuestro fue especial y sigue pesando. Por un segundo se hizo silencio, como si el bullicio de la gala hubiera elegido contener la respiración. Luego, con calma, agregó: Asal es una mujer muy fuerte. La respeto profundamente, admiro su talento. Si hablamos de actuación, tanto ella como su compañero están brillando. Mi único deseo es que siempre sean felices. La vida de Erkan en el circuito europeo ha sido tema constante de conversación. Sus apariciones en Madrid, los encuentros discretos con amigos de la industria, los rumores de una cercanía con una actriz española que se deja ver a su lado en cócteles y entregas de premios. Todo eso ha sumado capas a la curiosidad del público. Para algunos, sus palabras son la prueba de que ha alcanzado una madurez que le permite hablar del pasado sin rencor, reconociendo la fuerza profesional de quien compartió con él uno de los capítulos más importantes de su vida. Para otros, esa sonrisa controlada escondía una chispa de celos, una manera de marcar territorio sin decirlo frontalmente, una declaración en clave sobre una historia que el tiempo no ha diluido del todo. Después de que las frases de Erkan viajaran por los portales, los ojos de la prensa se enfocaron en la otra cara de la moneda, la respuesta que podrían dar Asal y el compañero con quien hoy comparte escena. Ninguno habló públicamente. Sin embargo, quienes dicen estar cerca de ese entorno señalan que la novia del actor, una mujer que no busca los focos y prefiere moverse en silencio, habría considerado que las palabras de Erkan cruzaron una línea personal. Aseguran que no esperaba que, en un evento internacional, se instalara esta idea de que la realidad de Asal sigue anclada a un pasado en común con él. Y sobre Asal, fuentes de confianza coinciden. Aunque ya está acostumbrada a que su nombre sea el favorito de los titulares, sintió que esta vez la alusión fue demasiado directa. Aún así, optó por no responder de forma frontal, preservando su profesionalismo. Lo más llamativo sucedió esa misma noche. Mientras la conversación en redes ardía, Asal publicó en su historia de Instagram un mensaje corto, casi susurrado: las verdades guardan silencio, porque no necesitan aplausos. Esa frase, sin nombres ni etiquetas, se convirtió en tendencia en cuestión de minutos. Los comentarios se multiplicaron, respondió con elegancia, dejó claro que el pasado está cerrado, no necesita levantar la voz para dejar huella. De un lado y de otro, las interpretaciones se apilaron como piezas de un rompecabezas que cada quien arma a su gusto, según crea leer entre líneas. Mientras la polémica ganaba tracción, el trabajo no se detuvo. Asal y su compañero siguieron grabando el proyecto que hoy acapara el Prime Time. Varios miembros del equipo han descrito lo que se vive en el set desde que la historia se hizo viral. Asal es de una disciplina admirable. Llega a la hora, estudia, escucha, propone. Pero la presión ha sido dura en las últimas semanas. Ella solo quiere concentrarse en lo suyo, contó alguien que comparte a diario el ritmo frenético de rodaje. A pesar de ese ambiente cargado por la curiosidad mediática, los números mandan. La serie mantiene picos de audiencia altísimos, y la química en pantalla es innegable, de esas que atraviesan el televisor y hacen que el público se olvide de todo lo demás. Frente a los rumores de un romance entre bambalinas, el equipo de Asal ha sido tajante. No hay nada que traspase los límites del guión, lo que el espectador ve pertenece al universo de la ficción. En paralelo, surgió otro murmullo insistente: que Asal estaría abriendo conversaciones con una productora europea para un nuevo proyecto, una jugada que, según quienes la conocen bien, podría servirle para respirar lejos del foco implacable y empezar una etapa con aires internacionales. No es la primera vez que su nombre suena fuera de Turquía, pero ahora la idea ha cobrado fuerza. Y el contraste con Erkan es evidente.
Él ha logrado una presencia cada vez más sólida en el circuito español, con invitaciones a alfombras, cenas de gala y encuentros de profesionales. Ella, por su parte, mantiene el pulso de la televisión turca con personajes queridos por la audiencia y un compromiso laboral que no flaquea. Resulta curioso cómo, pese a que su relación quedó atrás hace tiempo, los nombres de Erkan Merik y Asal Suba siguen apareciendo pegados en los titulares, como si la conversación pública insistiera en leer su presente a través del reflejo de su pasado compartido. Y es que, al final, son figuras que crecieron bajo la mirada del público, aprendieron a sostener una historia ante cámaras y luego a sostener el silencio cuando esa historia cambió de rumbo. Cuando Erkan, en Madrid, remató con "Mi único deseo es que siempre sean felices", dio la impresión de estar firmando una tregua con ese pasado mediático que nunca termina de apagarse, pero también marcando límites. Quizá la felicidad en adelante se reparta en caminos que ya no se cruzan, quizás, simplemente, haya llegado el momento de aceptar que lo inolvidable no necesariamente es lo infinito. Volviendo a la gala, hubo otro detalle que no pasó desapercibido. En un momento informal, lejos de los micrófonos, Erkan se detuvo a hablar con colegas y dejó caer una reflexión que alguno de ellos repitió después. La gente cree que la pantalla es un espejo fiel de la vida, pero el oficio consiste en hacer sentir real lo que es un juego de luces. Quienes escucharon esas palabras aseguran que no sonaron a reproche, sino a una confesión. La industria alimenta la fantasía, y los artistas pagan el precio cuando la fantasía decide ocupar sus biografías. Esa es, quizás, la contradicción que mejor explica el torbellino de estos días. La química entre Asal y su compañero es parte del trabajo, el público la compra, la celebra y la defiende. Pero en el mundo real hay límites, vínculos, lealtades y decisiones que nadie está obligado a poner sobre la mesa. Por eso, cuando la novia del actor decidió guardar silencio, algunos lo leyeron como elegancia y otros como incomodidad. Cuando Asal escribió su frase en redes, hubo quienes vieron una respuesta y quienes vieron una puerta cerrada. Y cuando Erkan dijo que lo suyo con ella aún pesa, las interpretaciones oscilaron entre la ternura nostálgica y la vieja sombra de los celos. No sería la primera vez que un comentario abre un terremoto emocional en la prensa, y, sin embargo, hay algo distinto ahora. Tal vez sea la distancia geográfica, Madrid, Estambul, el set que los mantiene a todos ocupados, o tal vez sea que ambos han aprendido a moverse con más cuidado. Erkan protege su parcela europea, teje redes, aparece donde conviene aparecer y deja pistas sin prometer nada. Asal protege su espacio creativo, cumple con la entrega que la caracteriza y lanza frases que suenan a declaración de principios sin derribar ninguna puerta. Es una coreografía arriesgada en la que ningún paso se da al azar. Entretanto, los fans desempeñan su papel indispensable. En los comentarios de las publicaciones más compartidas encontramos desde mensajes que piden que los dejen en paz hasta campañas incansables que sueñan con verlos otra vez en un mismo proyecto. También hay análisis minuciosos de gestos, miradas, silencios, fotogramas ampliados y comparaciones con escenas antiguas. Al final, cada quien arma su propia novela, y Erkan y Asal, sin quererlo, terminan siendo los protagonistas de una historia paralela a la que interpretan frente a las cámaras. Los más cercanos al set confirman que la producción, lejos de amedrentarse, ha redoblado esfuerzos para blindar las grabaciones y evitar filtraciones. Se han ajustado horarios, se han restringido visitas, y los teléfonos se guardan durante las escenas más delicadas. La idea es sencilla, que el ruido quede fuera y, adentro, el trabajo se imponga. En ese sentido, la respuesta de Asal ha sido incuestionable, su concentración no titubea. Llega, hace una toma impecable, vuelve a escuchar indicaciones y repite con una precisión quirúrgica, dicen. Y su compañero, que también entiende la responsabilidad de sostener una producción que hoy ocupa titulares por razones ajenas al guión, no ha querido alimentar el rumor con declaraciones que puedan malinterpretarse. Si nos atrevemos a mirar hacia adelante, el mapa es sugerente. Hay conversaciones en marcha para llevar a Asal a una coproducción con acento europeo. Hay invitaciones para que Erkan regrese a Madrid y a otras ciudades donde su nombre suena con fuerza. Todo indica que, más allá de lo que se diga en redes, la carrera de ambos se expande. Y quizá por eso, porque están creciendo en direcciones que los llevan a escenarios nuevos, se entiende mejor la frase que dominó esta semana: "Mi único deseo es que siempre sean felices". Dicha en tiempo presente, suena a permiso; dicha con el eco de una historia pasada, suena a cierre. En cualquiera de los dos casos, abre una ventana a una etapa donde cada uno escribirá páginas que no necesitan ser espejo del otro. Para quienes nos siguen, queda una reflexión inevitable.
Las historias de amor que nacen frente a la cámara nos pertenecen solo mientras duran 40 minutos por episodio. Lo que viene después le pertenece a quienes la viven. Y si hoy Erkan Merik y Asal Suba vuelven a compartir titulares, no es porque hayan decidido reescribir su pasado, sino porque la memoria colectiva insiste en preguntar por lo que pudo ser. Tal vez las verdades más profundas, como escribió ella, no buscan aplausos. Tal vez, también, el silencio sea la manera más elegante de cuidar lo que una vez fue grande. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartirlo con tus amigos. Gracias por acompañarnos hasta el final. Los queremos, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video aquí, en Escándalos de Series Turcas.